Entonces, la idea del día de hoy es hacerles una presentación general y abordar específicamente el componente legal que se vincula en los PEMF que ustedes indexan en la ventanilla única forestal para acceder al incentivo. Entonces, la idea del día de hoy es realizarles esta presentación, tratar de manera específica el componente legal, dar algunos tips para el llenado de esta información y mostrarles un ejercicio práctico al final de esta charla. De igual forma, al final estaremos atendiendo las preguntas que surjan sobre este tópico que vamos a conversar en la tarde de hoy. Esto básicamente es lo que vamos a revisar el día de hoy, qué se encuentra y qué se sube a la ventanilla única forestal, aspectos a tener en cuenta para cargar la información legal, qué debe tener en cuenta el interesado para vincular la información. Particularidades de la información, qué ocurre cuando se presentan alguna serie de particularidades en el cargue de la información legal. Aquí se aborda qué información y qué información no debo entregar en el cargue de la información. Tomamos un ejercicio práctico y por último abordamos las preguntas que surjan. Entonces, ya entrando en materia, una vez ustedes ingresan al link de la ventanilla única forestal, van a encontrar lo siguiente, van a encontrar unos términos y condiciones. En estos términos y condiciones ustedes van a ver todas las condiciones, aspectos que deben cumplir para poder presentar el proyecto. También en estos términos y condiciones, todo se encuentra muy detallado, cada uno de los aspectos a tener en cuenta para la presentación de los proyectos. También se encuentra el esquema de calificación para la priorización de estos mismos. Hay tres tipos de formato. Hay un PEMF para proyectos maderables. Estos también aplican para proyectos silvopastoriles y agroforestales. Hay un segundo PEMF que es para proyectos de guadua y hay un tercer PEMF que es para proyectos de caucho. ¿Qué debo yo tener en cuenta para seleccionar el PEMF que voy a indexar? Por ejemplo, si yo voy a utilizar madera de acerrío, obviamente me voy a ir para el proyecto de PEMF maderable. Si voy a sembrar Hevea brasiliensis, me voy por el proyecto de caucho. Y si voy a sembrar guadua, obtengo el PEMF de guadua y sobre ese voy a indexar la información en tres componentes que son legal, de geoposicionamiento y técnico y financiero. Como lo mencionó el ingeniero Betancourt, vamos a tener tres tipos de charlas. Una charla específica para abordar los aspectos legales, otra charla para abordar los aspectos de geoposicionamiento del proyecto y una tercera charla que aborda los aspectos técnicos y financieros que usted debe tener en cuenta para la vinculación de su proyecto a la ventanilla única forestal. Hay también unos formatos que otorgan bonos. Hay un formato que es el CIF como fuente de pago. También hay otro formato que es el de vinculación con un encadenamiento productivo. Si ustedes leen en los términos y condiciones, estos dos formatos les entregan puntuación adicional en caso tal de que opten por esa opción. Es un documento opcional, no es un documento obligatorio, como lo vamos a explicar más adelante. También es importante que acepten las condiciones, en donde ustedes digan que han leído los términos y condiciones y las aceptan. Si usted no acepta las condiciones, el proyecto no será registrado de acuerdo a lo estipulado en los términos y condiciones. Esto es lo que encuentra usted en la BUF. Una vez usted se da clic en el link de la ventanilla única forestal, va a aparecer esta serie de condiciones. Entonces, existirían unos términos y condiciones, como lo mencioné inicialmente, los formatos PEMF, unos formatos que otorgan bonos y la aceptación de condiciones. Esto es lo que usted encuentra cuando se vincula a la ventanilla única forestal. Ahora bien, abordaremos un aspecto de mucha importancia y que debe ser relatado en la presente charla. ¿Qué información debe subir usted a la ventanilla única forestal? Hay unos archivos obligatorios que son el PEMF, que es un documento en Excel. Este PEMF está para tres tipos de proyectos: maderable, caucho y guadua. No olvidar que en el maderable aplica silvopastoril y agroforestal. Y usted sube un archivo de georreferenciación.
Ahora bien, hay otro aspecto a tener en cuenta. Hay unos archivos opcionales, como lo mencioné en la diapositiva anterior, que pueden ser los bonos, que son el CIF como colateral de pago, y el encadenamiento. Hay unos archivos opcionales, pero también hay unos archivos que se vuelven obligatorios, como lo son. Por ejemplo, si yo no soy el dueño del predio, me toca adjuntar un contrato de arriendo. Si el predio tiene varios dueños, entonces se requeriría una autorización. Y también hay otro aspecto durante la revisión de los proyectos, que como les mencioné anteriormente, se revisan 3 pilares. En cada una de las revisiones puede ocurrir que se revisa el proyecto desde el aspecto legal y el proyecto cumple de manera directa. En ese momento no se le genera requerimiento, pero puede ocurrir que en la revisión legal se generen requerimientos de cualquier índole. Entonces se le van a generar a ustedes correos electrónicos en donde se le van a solicitar esas subsanaciones. Cuando usted sube la información, estos archivos obligatorios, usted recibirá una confirmación de entrega de esta información. Esta es la información que debe usted subir a la ventanilla única forestal. ¿Qué debo tener en cuenta para la información legal? De acuerdo a las leyes y decretos que envuelven este incentivo, el área del proyecto como mínimo debe ser de 1 hectárea. La ubicación de los suelos deben estar en un suelo de aptitud forestal. Las especies son las definidas por el MADER en la resolución 080 de 2013 y actualizada en la 474 del 2013. ¿Qué condición legal? De acuerdo al decreto 130 del año 2020, solo se aceptan 2 condiciones, propietario o arrendatario. Cualquier otro tipo de condición legal es excluida. Nuevamente, esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Usted debe ser o propietario o arrendatario. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Datos, nombres, teléfonos, email, dirección, datos del predio, matrícula inmobiliaria, cédula catastral. Aquí se hace una importante acotación. La información debe ser confiable. Si usted coloca un nombre mal, una matrícula inmobiliaria mal, una cédula catastral errónea, obviamente en la primera revisión se les va a decir, mire, se está presentando esta situación porque usted está indexando información errónea. En caso tal de que usted, por ejemplo, coloque el correo electrónico mal, colocó un correo electrónico o que no existe o que pertenece a otra persona, esa información o esa revisión que se llegue a generar le va a llegar a otra persona y usted no podrá saber en qué condición se encuentra su proyecto. Y de acuerdo a los términos y condiciones, se tienen unos tiempos. Si se sobrepasa ese tiempo, el proyecto sería rechazado. Por eso es que hacemos mucho hincapié en que la información sea confiable en sus datos, que sean los datos correctos, sus teléfonos correctos, su correo electrónico que funcione y que usted esté revisando con alguna periodicidad. ¿Qué condiciones no pueden ocurrir en mi proyecto? Que yo tenga otro incentivo nacional para lo mismo. Por ejemplo, yo tengo un incentivo nacional, a nivel nacional, para el establecimiento de la plantación. Y ahora voy a pedir un incentivo, el certificado de incentivo forestal para lo mismo. Eso no puede ocurrir. Que mi proyecto esté por fuera de la frontera agrícola o en un suelo sin aptitud forestal. Que mi proyecto esté en un área protegida o en reserva forestal o con restricción territorial. Que en el terreno donde tuviese bosque natural en los últimos 5 años. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo tuve bosque natural en el año 2019 y por X o Y razón ya ese bosque natural no se encuentra. Bajo ese tipo de circunstancias, el proyecto sería rechazado cuando se realicen las revisiones de geoposicionamiento. Que el proyecto tenga condiciones legales que le impidan acceder al incentivo y afecten el dominio y uso del mismo. Por ejemplo, que el proyecto esté en estos momentos en un pleito por restitución de tierras. Bajo ese tipo, cuando se presentan ese tipo de circunstancias o situaciones particulares, el proyecto es excluido. Que el bosque natural sobrepase más del 20% de la plantación efectiva presentada. Ejemplo, yo voy a presentar un proyecto con una plantación efectiva de 10 hectáreas de Tectona grandis, pero presento en mi PENF un bosque natural por 5 hectáreas. Ahí estoy sobrepasando el 20% de la plantación efectiva. Cualquiera de estas circunstancias
me excluye automáticamente. Nuevamente hacemos hincapié en que la información que ustedes van a vincular en el PENF es confiable. Es muy importante que los datos de la persona sean confiables. Puede ocurrir lo siguiente. Ustedes tienen un asistente técnico para presentar el proyecto. Ustedes normalmente no revisan su correo electrónico, pero su asistente técnico, que es quien monta el proyecto, vincula la información legal, técnica y de geoposicionamiento financiera y de otros aspectos. Esa persona, ese asistente técnico, está revisando con periodicidad su correo electrónico. Por favor, vinculen tanto los datos de la persona que está solicitando el incentivo y los datos del asistente técnico. Eso es de muchísima importancia para el proceso, dado que todas las revisiones y todos los requerimientos se hacen vía correo electrónico. Es muy importante que ustedes indexen esa información confiable. ¿Qué información legal requiero? Entonces, también hay otro aspecto que hay que hacer mucho hincapié. De igual forma, en los términos y condiciones está. ¿Qué puede ocurrir? Tengo 5, 6, 7 socios que están interesados en vincular el proyecto. Hago hincapié en este aspecto porque ha ocurrido en el pasado en donde ponen como interesados a las 7 personas. Desafortunadamente, el incentivo por condiciones contables y financieras solo permite que una sola persona, ya sea jurídica o natural, es la que puede recibir el incentivo. Entonces, eso lo deben tener en cuenta en la vinculación del PENF, como lo voy a mostrar más adelante en el ejercicio práctico que les voy a mostrar por intermedio de un video. El solicitante va a decir en qué departamento se encuentra, en qué municipio se encuentra, la dirección del interesado y sus datos de contacto fiables, confiables. Nuevamente hacemos hincapié en este aspecto. Pueden vincular los datos del interesado y los datos del asistente técnico o de la persona que va a revisar con periodicidad su correo electrónico. Los datos generales del predio, la ubicación del predio, la superficie del predio. Es pertinente aclarar que la superficie del predio puede no ser la misma que de la plantación efectiva. Ejemplo, yo puedo tener un predio de 10 hectáreas, pero yo lo que voy a establecer son 5 hectáreas. La superficie del predio siempre va a ser mayor o igual al de la plantación efectiva. La condición legal del predio, como lo mencioné en las diapositivas iniciales, o deben ser o propietarios o arrendatarios. En caso tal de que sea arrendatario, tengo que entregar el contrato de arrendamiento, o en caso tal de que sean 7 los dueños, como lo va a presentar una persona, las otras 6 personas entregan la autorización. De igual forma, más adelante les voy a explicar a detalle estos aspectos. Los datos específicos del predio, la matrícula inmobiliaria y la cédula catastral. También vamos a tratar en las diapositivas posteriores la situación de la cédula catastral, el nombre del predio y cómo se llega al predio. Esta es la información legal que yo requiero para vincularla en el PENF. Ahora bien, vamos a abordar los aspectos particulares. ¿Qué puede ocurrir? Que yo tengo mi idea de establecer una plantación, pero no soy el propietario del predio. ¿Qué hago? Hay una opción en donde se entrega el contrato de arrendamiento. Solo se aceptan contratos de arrendamiento, no se aceptan contratos de comodato o cualquier otra figura. Como les mencioné en las diapositivas iniciales, cualquier figura, además de la de propietario o arrendatario, es excluida. ¿Qué debe tener dicho contrato de arrendamiento? La duración como mínimo debe tener la duración del proyecto o más. ¿Esto qué quiere decir? Que si mi proyecto va a demorar 10 años y estamos en el año 2021, la duración de ese contrato como mínimo debería ir hasta el año 2031. En el objeto de ese contrato se debe vincular el proyecto forestal. Debe decir, te arriendo el objeto del presente contrato de arrendamiento, vincula el predio tal
para el desarrollo de un proyecto forestal y cualquier otra cuestión, puede ser también ganadería. Bueno, van vinculando los aspectos para los cuales quieran arrendar el predio que van a vincular. ¿Qué otro aspecto es de suma importancia que se vincule en ese contrato de arrendamiento? Es el de deben vincular la matrícula inmobiliaria o la cédula catastral. Esto en aras de identificar cuál es el proyecto el predio que se está arrendando y así evitar eh, circunstancias que no permitan dar una correcta lectura a dicho contrato de arrendamiento. Otro aspecto de mucha importancia que se debe vincular en dicho contrato de arrendamiento es que se acepten las condiciones del incentivo, que se acepten las condiciones de recibir el incentivo y las obligaciones que se derivan en esta. Y otro aspecto que se debe tener en cuenta es que ese contrato debe estar enmarcado dentro de las leyes colombianas para este tipo de documentos. Nuevamente repito, este contrato de arrendamiento solo se entrega si yo no soy el dueño del predio. Entonces hay una persona 2 que es la titular real del dominio y es con la que voy a realizar dicho contrato. Ese contrato, nuevamente hago un resumen, la duración como mínimo debe tener la duración del proyecto, el objeto, que se vincule el proyecto forestal, los datos del predio que vincule o la matrícula inmobiliaria o la cédula catastral y la aceptación de condiciones del incentivo. Y dicho contrato debe estar enmarcado dentro de las leyes colombianas. Esto en la particularidad donde se requiera contrato de arrendamiento. ¿Qué otra situación se puede presentar? Cito un ejemplo. El predio X tiene 7 dueños. Tiene 7 dueños. Como lo mencioné hace 3 diapositivas, solo puede presentar el proyecto una persona, ya sea natural o jurídica. Entonces, ¿cuál es la salida para ese tipo de situación? Ustedes deben generar una carta de autorización de los otros 6 propietarios para que la otra persona desarrolle el proyecto. ¿Qué debe tener o qué debe contener ese documento de autorización? La duración y propietarios. Como mínimo, debe tener la duración del proyecto o más y debe estar suscrita por los otros propietarios. ¿Esto qué quiere decir? Si yo presento mi proyecto en el año 2021 y el turno del proyecto es de 10 años, la autorización como mínimo debe ir hasta el año 2031. Nuevamente cito el ejemplo de las 7 personas dueños del predio. Debe estar suscrita por las otras 6 personas que autorizan para que la otra persona presente el proyecto. Se debe vincular en esa autorización el objeto, en donde se dice la presente autorización es para que la persona X desarrolle el proyecto forestal. Se debe vincular también la matrícula inmobiliaria o la cédula catastral para identificar que se está dando la autorización para un determinado predio. En dicha autorización también se deben aceptar las condiciones del incentivo CIF. Entonces, se debe mencionar que autorizan a que se desarrolle el proyecto y que aceptan las condiciones del incentivo y las obligaciones que se deriven una vez el proyecto obtenga la elegibilidad para el certificado de incentivo forestal. Por último, esta autorización debe estar notariada. Es muy importante este aspecto. La autorización para tener mayor tranquilidad a las partes se requiere que esté notariada por parte de los dueños del predio y por parte de quien va a desarrollar el proyecto, ya sea persona natural o persona jurídica. Esta autorización, ¿qué puede ocurrir? Que las 7 personas pueden ser o personas naturales o las 7 personas pueden ser personas jurídicas. Eso podría ocurrir o una mixtura de esta. Esa autorización sirve también bajo ese esquema. Hay otro aspecto que toca abordar. Hay algunas veces que nosotros generamos requerimientos o subsanaciones. ¿En qué caso nosotros
cuando nosotros realizamos la revisión legal, le requerimos las escrituras o cualquier otro documento que pertenece a los títulos del predio. Cuando hay dudas en la superficie del predio, ¿esto por qué ocurre? Porque en el certificado de libertad y tradición no es muy clara la superficie del predio. Es de muchísima importancia determinar la superficie del predio, dado a que esta siempre tiene que ser mayor o igual al de la plantación efectiva. Entonces, cuando se presentan dudas sobre la superficie del predio, se solicitan las escrituras que en esta siempre reposa la superficie en hectáreas del predio. Condiciones especiales, cuando se encuentran situaciones particulares, como por ejemplo, se parte de una falsa tradición. Entonces, en las escrituras se puede determinar en qué condiciones está el predio y eso nos permite a nosotros hacer las recomendaciones al interesado en relación a qué documentos se requieren o qué acción subsiguiente a esta puede tomarse como solución. Cuando se encuentren limitaciones al dominio, cuando se tienen dudas sobre el dominio, por ejemplo, en el año 2018 el INCODER o en el año 2015 el INCODER les adjudicó un baldío y en esas condiciones, cuando el INCODER les entrega el predio, les dice, este predio tiene una limitación al uso y dominio por 10 años, por poner un ejemplo. Entonces, en ese tipo de circunstancias, se le pide las escrituras o cualquier otro documento que pertenezca a los títulos del predio. Cuando el propietario, cuando se tengan dudas sobre la titularidad del predio, también se solicitan escrituras o cualquier otro documento que nos permita solventar este aspecto. Ahora bien, otro aspecto particular que se puede presentar. Ustedes presentan su proyecto con el PENF y con los archivos de georreferenciación y resulta y acontece que al realizar nosotros la constatación del certificado de libertad y tradición por intermedio de la BUR, no encontramos la cédula catastral en la matrícula inmobiliaria. Entonces, nosotros le generaríamos el requerimiento a la información, a los correos confiables que ustedes han indexado. También puede ocurrir que existen dudas en la cédula catastral que se encuentra en el certificado de libertad y tradición, porque puede ocurrir que en el certificado de libertad y tradición se encuentra una cédula catastral con un número, con dos números y con letras. Eso ya nos ha ocurrido con anterioridad. Entonces ahí se tienen dudas, dado a que, de acuerdo a los últimos reportes del IGAC, las cédulas catastrales pueden tener o 20 o 30 dígitos. Y también hay una mención especial para la gerencia catastral de Antioquia que maneja una numeración diferenciada. Cuando ocurren este tipo de situaciones particulares, nosotros generamos requerimientos. Entonces, ¿qué les podríamos solicitar? Un documento emitido por la entidad territorial con jurisdicción en la zona. Debe ser este documento lo más actualizado posible. ¿Qué documento puede ser ese? Puede ser o el impuesto, el impuesto actual, el impuesto predial más actualizado que usted tenga, o cualquier certificado que le emita la entidad territorial, que es que puede ser el municipio, o el certificado que emite el IGAC. Para nosotros, esta certificación prima sobre cualquier otro soporte. O sea, si usted entrega el certificado del IGAC, para nosotros es más que suficiente ese certificado para determinar la cédula catastral del predio. Esto es importante porque en los cruces de geoposicionamiento, el día miércoles les van a explicar con mucho más detalle el por qué se pide esta cédula catastral. Por último, ¿qué debo y qué no debo entregar? ¿Qué debo entregar? El PENF Excel, como lo mencioné al inicio de la charla, hay tres tipos de PENF. Hay un PENF maderable, hay un PENF para caucho y hay un PENF para guadua. Ese PENF es de obligatorio cumplimiento. Documentos conexos si son requeridos, por ejemplo, el contrato de arrendamiento o autorizaciones, eso lo debo entregar. Los archivos de georreferenciación con las extensiones requeridas.
colateral de pago, que es una opcional, pero si usted quiere lo puede entregar, y las subsanaciones que resulten en el proceso de revisión, que pueden ser, como lo mencioné, partimos la revisión en tres grandes pilares, como lo mencionamos, como lo trabajamos nosotros. Hay un pilar de revisión legal, hay un pilar de revisión de geoposicionamiento y hay un pilar técnico y financiero. Esas subsanaciones resultan en el proceso de revisión. Eso, por ejemplo, usted no lo entrega de manera inmediata. Esas subsanaciones se generan una vez nosotros comenzamos a revisar el proyecto. ¿Qué no debo entregar? El certificado de libertad y tradición. No lo deben entregar porque nosotros tenemos acceso a esa información. La Cámara de Comercio, nosotros tenemos acceso a esa información. La cédula del beneficiario no es requerida. Informes técnicos del proyecto no los estamos solicitando de primera instancia. Información financiera de la empresa no se requiere en esta etapa. La composición accionaria de la empresa en esta etapa no se requiere. Y el formulario de información básica, que es el que a los que han tenido SIF con anterioridad, siempre se les solicita este documento para realizar los procedimientos de pago de acuerdo a las políticas de nuestra entidad. Entonces, esta información no se debe entregar. Bueno, ahora, como lo mencioné al inicio de la charla, vamos a hacer un ejercicio práctico con un formato. Les voy a mostrar un llenado de la información legal que ustedes deben entregar. Entonces, les voy a mostrar un ejercicio. Les voy a mostrar un video corto de unos 4 o 5 minutos en donde hago un ejercicio para el llenado de esta información. Soporte de apoyo, en caso tal de que usted tenga alguna duda en relación a la los sistemas de información geográfica de su proyecto, usted le puede dirigir un correo electrónico a la ingeniera Adriana Jiménez, a este correo electrónico. Si tiene dudas del PEMF, me pueden escribir a mí, a este correo electrónico. Y si tienen dudas sobre el SIF en general, lo pueden enviar al correo del ingeniero Betancourt. Los correos que recibirán y a donde deben dirigir sus preguntas y observaciones de la operación será labuf@finagro.com.co. Este correo de la BUF es solo para las personas que ya vincularon el proyecto. Este es un correo de almacenamiento de información. Entonces, si ustedes tienen dudas antes de presentar su proyecto, la pueden generar a estos tres correos, a Jiménez, a Canavera y a C. Betancourt. Ya cuando estén una vez vinculado su proyecto a la ventanilla única forestal, ya recibirán y a este correo deberán dirigir todas las subsanaciones o preguntas que tengan sobre el proyecto. Entonces vamos a, de manera inmediata, les proyecto el video de un ejercicio práctico de un llenado del PEMF. Bueno, aquí les muestro un PEMF maderable donde vamos a llenar la información legal. Les voy a mostrar el video de cada uno de los aspectos que se llena. Primero, antes de comenzar a llenar, debo tener la información legal, que es la diapositiva número 4 que les acabé de presentar, en donde yo tengo quién es el interesado, ya sea persona natural o jurídica, que va a vincular la información, las identificaciones, datos de contacto, dónde me encuentro ubicado y todos esos aspectos. ¿Qué otra información legal debo tener en cuenta? La información del predio. Entonces, arranquemos con este simple ejercicio. Aquí empezamos de una vez vinculando los datos, el nombre del interesado. Aquí lo llené con solo X para hacer un ejercicio didáctico. El tipo de identificación puede ser cédula, puede ser NIT o cédula de extranjería. Aquí vinculo mi cédula para si es en caso tal de que sea una persona
natural, el departamento donde yo me encuentro ubicado, no el predio, donde yo, la persona interesada, me encuentro ubicado. Mi dato de contacto, este dato de contacto tiene que ser confiable. El teléfono celular también debe ser un teléfono celular confiable. El correo electrónico. Yo puedo aquí vincular 1, 2 o 3 correos electrónicos. Si la persona tiene un asistente técnico y el asistente técnico es quien tiene más acceso a los correos electrónicos y revisa con mayor periodicidad su correo electrónico, por favor, deben vincularlo. Porque, como les mencioné, toda la interacción que se va a generar en el proceso va a ser vía correo electrónico. Aquí ven un ejemplo. Aquí estamos colocando un segundo correo electrónico, le ponemos un punto y coma, ponemos otro correo electrónico y esa información nosotros la almacenamos y cuando generamos la interacción en caso tal de que se generen dudas sobre el proyecto, ahí se realizan a esos correos electrónicos. Aquí ya viene la información del predio. Esto es otra información, es totalmente diferente a la que les mencioné anteriormente. Pongo el departamento, pongo el municipio, pongo el nombre de la vereda. Aquí, en este recuadrito, coloco la ubicación y cómo llego al proyecto forestal. Esto es muy importante para nosotros en caso tal de que el predio y el proyecto llegue a ser elegible, porque esta información se la remitimos a los ingenieros que van a realizar la visita al proyecto. Es muy importante que coloquen esta información en el PENF. Ya ahora nos vamos a diligenciar la información de cada uno de los predios. Aquí hay dos opciones, o propietario o arrendatario. Nombre del predio, esto es un ejemplo. Número de la matrícula inmobiliaria. Esta información, volvemos y repetimos, tiene que ser confiable. Es muy importante que esta información sea confiable. Número de la cédula catastral, normalmente son o 20 o 30 dígitos. Entonces, tienen que revisar muy bien una cédula catastral confiable del predio. Y el área del predio que es mayor, siempre va a ser mayor al de la plantación efectiva. Aquí vemos, vinculamos un segundo predio, vinculamos una segunda matrícula inmobiliaria, vinculamos una segunda cédula catastral. En este ejemplo, de manera didáctica, pero de igual, si la cédula catastral siempre son diferentes. Aquí vinculamos un tercer predio, un segundo nombre del predio, una tercera matrícula inmobiliaria, que siempre también, tanto las cédulas, las matrículas inmobiliarias como las cédulas catastrales, siempre son diferentes. Vemos una tercera superficie del predio. Vinculamos un cuarto predio, un cuarto nombre del predio. Hacemos este ejercicio vinculando varios predios para mostrarles con una mayor magnitud qué información se requiere. Aquí vinculamos la cédula catastral, le colocamos un número diferencial, que siempre las cédulas catastrales por predio son diferenciales. Aquí, por ejemplo, ya vinculamos un quinto predio que no es del propietario, sino un contrato de arrendamiento, un predio que está con arrendamiento. Bajo este esquema, entonces, ustedes deberían entregar un contrato de arrendamiento. Vinculamos el número de la matrícula inmobiliaria y el número de la cédula catastral diferenciado y vinculamos el área del predio. Entonces ahora les voy a mostrar un zoom más o menos cómo queda esta información legal, cómo queda más o menos con una visión ya un poco más amplia de cómo quedaría la información legal que ustedes van a vincular en dicho PENF. Aquí se ve las condiciones del predio, las matrículas inmobiliarias, los datos de contacto que deben ser confiables. Este es un ejercicio práctico. Entonces, ahora sí procedemos con las preguntas que tengan en relación al llenado de la información legal. Quedamos atentos a las preguntas que nos realicen
las vamos a recopilar de acuerdo a las que han realizado en el chat. ¿En qué prendes tu cámara, por favor? Vale. Te voy a leer un grupo de preguntas que son como algunas que creemos pueden ser de interés para todos. De todos modos, pues hemos estado intentando contestarles a todos, sobre todo las personas que han hecho alguna pregunta de carácter puntual, pero hay algunas preguntas que creemos que es bueno que de pronto las podamos socializar aquí entre todos. Hay una dice, en caso de que tenga contrato de compraventa del predio, pero el mismo no está escriturado, ¿puedo aplicar con el mencionado contrato, con el contrato de compraventa? Bueno, esta situación puede ocurrir en donde voy a poner ejemplos para que quede de lo más claro posible. Hay un propietario 1 y hay un interesado 2, en donde hay un contrato de compraventa en el momento. Hay un contrato de compraventa. Aún no se han realizado todos los trámites, todas las escrituraciones. ¿Qué se puede hacer? El amigo 2 suscribe un contrato de arrendamiento con el amigo 1, entregan ese contrato de arrendamiento. Con eso se solventa y cumplirían con las condiciones del decreto 130 del año 2020. Una vez esté escriturado el predio y ya la persona aparezca en el certificado de libertad y tradición, y si el proyecto es elegible, nos mencionan y nos dicen, mira, ya la situación de mi predio fue solventada, ya el predio está a nombre mío, a nombre de la persona 2, entonces ya nosotros realizamos los trámites respectivos y dejamos en claro en la trazabilidad del proyecto que ya el proyecto pertenece a la persona 2. Esa es la opción más fácil y de mayor salida para ese tipo de situaciones. Listo. Hay otra pregunta y es respecto a los suelos comunitarios. Cuando son terrenos de comunidades negras o indígenas, ¿cómo se registra la información? Bueno, esa situación se nos ha presentado ya con anterioridad, que el predio está determinado para una comunidad, llámese X, Y o Z, siempre y cuando en el certificado de libertad y tradición aparezca esa persona, pueden presentar el proyecto como propietarios. ¿Qué puede ocurrir? Que se encuentran en trámites de legalización y cualquier otra circunstancia, entonces el predio está a nombre de una persona 1, entonces pueden recurrir a la anterior opción que les mencioné, se realiza un contrato de arrendamiento entre la comunidad que está debidamente registrada. Ya hemos tenido proyectos presentados por comunidades indígenas en donde hacen ese esquema, presentan el contrato, presentan como interesados o vinculados al proyecto de la comunidad indígena y suscriben un contrato de arrendamiento con la persona 1. Una vez ya se normalizan las condiciones y ya está escriturado, pueden ya, como lo mencioné anteriormente, solventar ese aspecto y nos manifiestan, y una vez nosotros revisamos las trazabilidades y los colocamos ya como propietarios. Perfecto. Otra pregunta. Creo que esta la respondes con algo de lo que has mencionado ya en varias ocasiones. ¿Qué se hace cuando el predio se encuentra en proceso de englobe o desenglobe y no se ha concluido el proceso? Similar a los dos primeros casos anteriores. Suscriben el contrato de arrendamiento con el propietario que en estos momentos tiene el predio, que aparezca en el certificado de libertad y tradición. Y una vez ya escrituren y realicen todo lo de desenglobe, nos informan y podemos ya internamente realizar el trámite respectivo para pasar el predio como propietario al que presentó el proyecto inicialmente. Preguntan que si existe algún formato para la autorización, digamos, cuando son varios propietarios simultáneos, que si existe algún formato que ya tengamos definido dentro del Finagro para la autorización del resto de propietarios.
No, en estos momentos no tenemos formato para las autorizaciones, solo deben cumplir con dicha autorización debe cumplir con los aspectos que les mencioné en la presentación. De igual forma, para todos, estas presentaciones van a ser los links de estas presentaciones, videos y los subvideos que se han generado van a estar a disposición de ustedes y en dicha autorización deben tener en cuenta esos aspectos que se resaltan con claridad en la presentación. Ok, listo. Otra pregunta. Dice, si mi predio se ubica en la región del eje cafetero y suroccidente y estoy interesado en establecer Eucaliptus pelita, el cual está referenciado exclusivamente para la región de la Orinoquía en la información que nos han compartido, ¿puedo aplicar al CIF con esta especie forestal para mi predio? Puedes presentar el predio y la especie de acuerdo a las especies que se encuentran en la resolución 080 del año 2013, actualizada con la 474 del 2013. En relación a ese aspecto de que se encuentran excepciones para las zonas, no hay ningún impedimento legal para que tú presentes para una zona una determinada especie, siempre y cuando te encuentres enmarcado dentro de la resolución 080 del año 2013 y la actualización de la 474 del 2013. Ok, yo quiero complementar algo respecto a lo que acaba de señalar el ingeniero Engelberto, lamentablemente digamos, es una mala interpretación que se está dando de pronto de algunos de los puntos que nosotros planteamos en las charlas anteriores. Como les mencionamos en la reunión anterior, la aptitud forestal en Colombia, que la define la UPRA, es prácticamente de 25 millones de hectáreas en el territorio nacional. O sea, prácticamente todos los municipios en Colombia, con excepción de 2 o 3, tienen suelos con aptitud forestal. Lo que de pronto menciona la persona que hizo la consulta hace referencias a la priorización. O sea, en la priorización, que es la calificación que se le da a los proyectos, el Ministerio de Agricultura, para poder determinar cómo va a encadenar los temas de recursos, cómo los va a priorizar, pues genera una calificación de los proyectos sin que esto implique que los proyectos no puedan acceder al CIF. De por sí, al día de hoy, en los procesos de corte que hemos hecho desde el año pasado hasta el día de hoy, no hemos necesitado la calificación. O sea, todos los proyectos que se han presentado ante el Consejo Directivo han pasado. Entonces, sí quiero que quede claro, una cosa es la priorización. La priorización se hace a partir de la calificación y en ese caso de calificación sí se tienen en cuenta, digamos, unas zonas, unas industrias y unas especies. Pero como lo menciona el ingeniero Engelberto, si usted tiene una especie y usted desea desarrollar esa especie en alguna de las más de 25 millones de hectáreas de suelo apto forestal que existen en Colombia, la decisión es suya. Lo que sí le recomendamos es que evalúe técnicamente las condiciones de su proyecto para que el proyecto sí lo pueda desarrollar o esa especie sí sea una especie de desarrollo en la zona donde usted quiere implementar su proyecto. Gilberto, otra que estaban preguntando, ¿el área del predio que estaba siendo registrada es la que va a ser dedicada al proyecto o hace referencia al área total del predio? Bueno, esa pregunta es muy buena y es pertinente aclararla acá. Tengo un predio, mi predio, el cual está vinculado a una matrícula inmobiliaria y una cédula catastral, y por ponerles un ejemplo que es lo más didáctico para hacer este tipo de aclaraciones. El predio tiene 10 hectáreas, pero lo que voy a establecer son 5 hectáreas. ¿Cuál es el área que voy a colocar en los datos del predio? Las 10 hectáreas. En la parte inferior, ya cuando vayan a vincular la densidad del turno del proyecto, ahí van a colocar la plantación efectiva que serían las 5 hectáreas. Entonces, esa es la respuesta para la pregunta que realizan en el chat. Perfecto. Otra pregunta, cuando el predio es de una entidad privada con representación departamental, por ejemplo, la Federación Nacional de Cafeteros, con representación en Quindío a través del poder del director ejecutivo del comité,
Al cargar la información, ¿a quién ponen de propietario? ¿A la Federación Nacional o al Comité del Quindío? Como el predio pertenece a una entidad privada, hay dos opciones. Tienen dos opciones. Que el proyecto lo presenten a nombre de la entidad privada. Primera opción. Si se les presenta algún problema, dado que la entidad privada no tiene tiempo para estar respondiendo y atendiendo los requerimientos, pueden realizar la segunda opción, que es firmar un contrato de arrendamiento con esa entidad privada, quien es el titular real del dominio. Realizan el contrato de arrendamiento con la persona que está interesada en realizar el proyecto, realizan el contrato de arrendamiento con el dueño. El número 2 sería el interesado, realizan ese contrato de arrendamiento entre las dos entidades y deben tener en cuenta las particularidades que mencionamos en la diapositiva: tiempo del proyecto, objeto del proyecto, que se vinculen los datos del proyecto, que atiendan las condiciones del incentivo y que dicho contrato se encuentre enmarcado dentro de las condiciones legales que hay en Colombia. Vale, Gilberto. Otra pregunta que nos hacen. Si dentro de la finca que tiene 100 hectáreas solo me van a arrendar 20 el área a registrar, ¿cuál debería ser? Perfecto, listo. Muy buena pregunta. Es siempre bueno aclarar esto. La finca, que entiendo es un predio que tiene una matrícula inmobiliaria y una cédula catastral, tiene 100 hectáreas, pero yo solo voy a arrendar 20. Cuando voy a colocar los datos del predio, voy a colocar las 100 hectáreas. Ya en la plantación efectiva voy a colocar o las 20 hectáreas que vas a arrendar, o qué otra situación puede ocurrir, que tú vas a arrendar 20 hectáreas, pero en sí lo que vas a establecer son 15 hectáreas. En ese caso, tú colocas como dato del predio las 100 hectáreas y en plantación efectiva vas a colocar las 15, donde tú vas a establecer tus 15 hectáreas. Listo. Bueno, están haciendo una pregunta que creo que es recurrente, varias personas han preguntado lo mismo. ¿Cuál es el área mínima o cuál es el mínimo de hectáreas de un proyecto para presentarse? El área mínima son 1 hectárea. Ok. Otra pregunta. A partir de que el proyecto sea confirmado de recibido en la UF, ¿cuándo se obtiene respuesta sobre el estado del proyecto para acceder al incentivo? Bueno, una vez ustedes vinculan la información, que puede ser el PENF y el archivo de georreferenciación, se les va a dar una carta de registro en donde se les dice: sí, esa información que ustedes indexaron se puede leer, está en las extensiones de geoposicionamiento requeridas. Entonces se les dice: su proyecto ha sido registrado. Una vez el proyecto es registrado, en un término, si el proyecto cumple con todos los aspectos en un término no superior a los 25 o 30 días, se les puede decir: mira, el proyecto ingresa al banco. En caso tal de que el proyecto tenga algún requerimiento, como lo mencioné en la presentación, hay 3 pilares de revisión. Hay un pilar legal, un pilar técnico y financiero y un pilar de geoposicionamiento. Si existe algún requerimiento de alguno de esos pilares, todo va a depender de cómo el interesado genera la respuesta ante dicho requerimiento. Ok. Y otra pregunta. ¿Solo puedo aspirar al CIF si las plántulas son compradas? Si las plántulas las regala una entidad, ¿no se puede aspirar? De acuerdo a las condiciones del decreto, hay 2 opciones. Que la semilla sea certificada por el ICA, un certificado actualizado, o que la plántula te la venda una entidad que cuenta con la certificación del ICA actualizada. Si ya te la regalan, bueno, eso ya es un tema entre terceros, pero se debe contar con el registro ICA actualizado, ya sea para la semilla o para la plántula. Listo. Que es que estoy intentando atender a todas las preguntas que nos están Aquí hay otra haciendo. pregunta, yo la estoy leyendo ya aquí de manera directa. ¿Hasta cuándo puedo uno inscribir proyectos? Sí, señor.
todo, de acuerdo al decreto 130 del año 2020, el banco de proyectos estará abierto para las postulaciones. ¿Esto qué quiere decir? Si usted quiere, presenta su proyecto ahora en agosto. Si usted quiere, lo presenta en septiembre. Si usted quiere, lo presenta en octubre. Si usted quiere, lo presenta en noviembre o en diciembre y así sucesivamente. La ventanilla única forestal no cierra, opera de manera continua. Listo, otra. ¿Ante qué entidad se debe hacer la solicitud de expedición del documento de uso de suelo o aptitud forestal? En el proyecto se debe incluir censo de especies de flora o fauna, vertientes de agua u otros aspectos ambientales. Si quieres, yo te ayudo a responder esa pregunta. Dale. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, esa pregunta, ¿ante qué entidad se hace la solicitud de expedición del documento del uso del suelo? Esto únicamente cuando recibimos el proyecto y nosotros hacemos como el requerimiento de que probablemente el uso del suelo tiene algún tipo de restricción legal. Entonces, en ese caso, tendrían que solicitar esa información más detallada y específica. Se recomienda que lo hagan en la oficina de planeación de la alcaldía. En cuanto a que en el proyecto se debe incluir censo de especies de flora o fauna, vertientes de agua u otros aspectos ambientales, esto no deben presentarlo porque simplemente si dentro de su proyecto existen especies de flora sensibles o de fauna o existen vertientes de agua, esto debe estar, estas áreas deben estar excluidas del predio, deben ser zonas de exclusión. Bueno, digamos que ya estaría respondiendo la pregunta. Vale, entonces, en resumen, la aptitud del suelo es igual para todos. El próximo miércoles en la charla de georreferenciación, Adriana precisamente les va a explicar un poco cómo pueden hacer esa validación de las aptitudes forestales a través de los mapas y de los sistemas de información que la UPRA tiene disponibles para el público en general. O en los casos en donde ya tenemos temas más específicos o tenemos alguna inquietud respecto a lo que de pronto pueda señalar el municipio, es conveniente entonces la consulta ante la unidad de planeación municipal. Herberto, otra pregunta. ¿El plan de establecimiento forestal involucra el establecimiento de plantaciones productoras protectoras? ¿Se pueden presentar proyectos para sistemas agroforestales? No te estamos escuchando, Ángel. Sí, se pueden presentar proyectos para sistemas agroforestales, como lo mencioné en mi diapositiva. Hay tres tipos de PEMF. Hay un PEMF maderable, en donde usted puede vincular un proyecto maderable o silvopastoril o agroforestal. Hay un PEMF para proyectos de Hevea brasiliensis, caucho, y hay proyectos para guadua. Dependiendo del proyecto que usted vaya a montar, usted escoge ese PEMF y vincula, pero sí se pueden presentar proyectos agroforestales. Perfecto. Otro que yo creo que nos puede solucionar, Adriana. Mi predio pertenece al DMI Macarena Norte, recuperación para la producción norte. ¿Esto sería una restricción para acceder al CIF? Sí, digamos que todos estos distritos de manejo integrado hacen parte de las zonas de exclusión legal. Entonces, si el proyecto se encuentra ubicado dentro de estas zonas de distrito de manejo integrado, pues el proyecto no se puede presentar. Perfecto. Siguiente, ¿es necesario anexar soportes legales del asistente técnico como el COPNIA, por ejemplo? Bueno, muy buena pregunta. Como lo mencioné en la presentación, documentos obligatorios, PEMF y los levantamientos del predio en extensiones SHAPE. No se requiere la información del asistente técnico, ni el COPNIA, ni la hoja de vida del asistente técnico. No se requiere en esta etapa esa información. No deben entregar esa información, ni la cédula del beneficiario, ni la información financiera del beneficiario, ni la composición accionaria del interesado, perdón, ni el formulario de información básica del interesado. No se requiere esa información. Perfecto. Otra pregunta. ¿Se pueden vincular varios predios con diferentes tenencias en un solo PEMF?
Claro que sí, eso lo mostramos en el ejemplo. Ahí mostramos 5 predios, en donde tenemos los primeros 4 predios, en donde la persona es propietaria, y un último predio en donde se tiene una condición de arrendamiento. No hay ningún problema. Ok. Otra pregunta. ¿Cuántas hectáreas pueden presentarse en el proyecto si es para una persona natural? Como mínimo 1 hectárea. Perfecto. O sea, no hay diferenciación entre personas naturales y personas jurídicas. No, no hay diferenciaciones. Bueno, esta pregunta realmente sería más como para la tercera charla. Y si quiero producir solo vara de eucaliptus, ¿cómo se manejaría el tema del volumen para el análisis financiero? Creo que es más... No, perdón, y qué pena, ingeniero, lo interrumpo. Esos aspectos los vamos a tratar en la charla que vamos a realizar en la presente semana, en donde se abordarán los aspectos técnicos y financieros. El día de hoy solo estamos atendiendo los aspectos legales, entonces le recomiendo a la persona que esté atento a dicha charla, y en esa charla se abordarán todos estos aspectos. Perfecto. Otra pregunta. ¿Quién puede firmar el proyecto? ¿Solo ingenieros forestales? En estos momentos, en la presentación del proyecto, no se requiere ninguna firma. Volvemos y repetimos, no se requiere que el proyecto esté firmado por un ingeniero forestal o un agroforestal o un ingeniero agrónomo o un agrónomo. Ahora bien, en caso tal de que el proyecto sea elegible y se vaya a visitar el proyecto, ahí sí requieren del acompañamiento de un ingeniero forestal o agroforestal, o en caso tal de que sea un proyecto de caucho o guadua, necesitarían de un ingeniero agrónomo o agrónomo. Pero eso es en esa etapa. Hoy, para presentar el proyecto a la ventanilla única forestal, no requieren de firma alguna, ni entregar la hoja de vida del asistente técnico, ni entregar el COPNIA del asistente técnico, ni entregar ese tipo de información. Vale. Nos preguntan si los predios están cubiertos con bosque natural, si hay alguna manera de acceder al incentivo, que cuál sería el área mínima. No, si el predio está vinculado, tiene un bosque natural, no pueden solicitar el incentivo. Si el predio como tal, la totalidad del predio tiene bosque natural, no se puede solicitar el incentivo. Eso es una de las limitantes que se tiene con el incentivo. ¿Qué puede ocurrir? Que yo tengo un bosque perimetral o por fuera de una zona que no ha tenido bosque natural por los últimos 5 años, ahí, en esa condición, sí podría presentarlo. Sí y solo si esa zona donde yo voy a establecer mi plantación efectiva no haya tenido bosque natural por los últimos 5 años y yo tenga en el perímetro un bosque natural. Ahí sí podría presentar el proyecto. Entonces yo presento mi proyecto con una plantación efectiva, como en el ejemplo que hice en la presentación del PENF, tengo una plantación efectiva de 10 hectáreas y presento como bosque natural como máximo 2 hectáreas. En esa condición sí lo podría presentar, pero si la totalidad del predio está con bosque natural, no podría presentar el proyecto. Perfecto. Una pregunta me parece bien interesante esta. Si soy arrendatario y me postulo, ¿el propietario del predio también lo podría hacer? Sí, volvemos y repetimos. Hay 2 opciones. Tenemos al amigo 1, que es el propietario, el titular real del dominio, y tenemos al amigo 2, que quien es quien está interesado en presentar el proyecto. Entonces, el amigo 1, quien es el propietario, puede presentar el proyecto. No habría ningún problema. En ese tipo de situaciones es como la más recomendada, pero también está la segunda opción, en donde el amigo 1 y el amigo 2 hacen un contrato de arrendamiento en las condiciones que estipulamos en la presente presentación. Entonces, con eso se abordaría esa pregunta. Perfecto. Vamos a intentar acelerar un poquito las últimas preguntas porque ya nos hemos pasado el tiempo. Una pregunta, ¿dentro del SIP puedo integrar un cultivo agrícola asociado o costeado por mi cuenta? Lo entendería más como un sistema agroforestal, en donde tengo, por poner un ejemplo, un proyecto de maíz o de café, y tengo un área colindante en donde voy a sembrar la plantación forestal. Pues se podría presentar sí y solo si esa plantación forestal
no haya sido establecida. Por ejemplo, hay gente que dice, yo establecí una plantación forestal en el 2019 y tengo un proyecto, un cultivo forestal en el perímetro. Ahí en esas condiciones no se podría. Debería ser que la plantación efectiva aún no está establecido. Esto de acuerdo al decreto 130 del año 2020, en donde me dicen que yo puedo arrancar a establecer una vez o esté en el banco para elegible o ya esté elegible. Perfecto. Me preguntan que si se puede, pues lo acabas de responder, que si se puede registrar plantaciones con un máximo de edad o solo plantaciones nuevas. Bueno, nuevamente, y esto es muy importante que se tenga en cuenta en esta charla, de acuerdo al decreto 130 del año 2020, solo se pueden vincular, o sea, yo me puedo vincular el día de hoy sin haber establecido la plantación. Una vez ya me encuentre entre banco y elegible, ya podría iniciar las acciones de establecimiento. Una vez ya está elegible y me emitan el comunicado, puedo arrancar la a establecer mi plantación. De acuerdo al decreto, una vez me den la elegibilidad, tendría 12 meses para establecer dicha plantación. Pero si usted estableció su plantación en el año 2018, usted no puede presentar el proyecto al banco. Espero haber aclarado con estos ejemplos esa duda. Ok. Otra pregunta. En años anteriores habían restricciones para establecer proyectos CIF en el departamento de Casanare, que si actualmente siguen dichas restricciones. No existe ninguna restricción para el departamento del Casanare para vincular proyectos al CIF. Perfecto. Otra, cuando tengo una finca que está con pastos nativos y deseo establecer un cultivo aproximadamente de 30 hectáreas de eucalipto, pero me encuentro dentro de una zona delimitada conexa a un parque natural, pero siempre he mantenido los pastos y el municipio expide documento de uso de suelo donde especifica que se puede establecer este tipo de cultivos, ¿puedo presentar el proyecto? Adriana, ¿tú quieres contestar? Sí, pero qué pena, ¿podrías repetir la pregunta? Te lo leo despacio. Sí. Yo tengo una finca en donde tengo pastos, ¿sí? Quiero sembrar en esa finca 30 hectáreas de eucalipto y estoy en una zona delimitada conexa a un parque natural, pero siempre ha mantenido los pastos y el municipio expide un documento de uso de suelo donde señala que ahí se pueden desarrollar ese tipo de cultivos. Si puede, pregunta es si puede presentar ese proyecto al CIF. Sí, sí lo podría, porque si es una zona conexa al parque natural, o sea, no está dentro del parque natural. O sea, es un área que es vecina al parque, pero no está dentro del parque, entonces no tiene ningún tipo de exclusión. Y si tiene un uso digamos, el uso de suelos de pastos, tampoco tendría ningún tipo de exclusión. Y si el municipio expide un certificado de uso de suelos donde indica que es frontera agrícola, entonces puede montar el proyecto sin problema. Correcto, gracias, Ana. Otra pregunta, ¿dentro de la documentación requerida es necesario aportar certificado de uso de suelo? No, no se requiere el certificado de uso del suelo. En caso tal de que se presente algún requerimiento en relación a las capas de revisión en el geoposicionamiento, se les podría requerir, pero inicialmente no se requiere el certificado de uso de suelo. Vale, esta pregunta me pareció simpática, pero me parece muy bueno que la hagan. Que si hay alguna limitación en la edad para presentarse al CIF. No, no hay ninguna limitante para que una persona presente en cualquier edad el certificado de incentivo forestal, pero de igual manera, personalmente les hago la siguiente acotación. Los proyectos son normalmente entre unos 10, 15, 20 o 30 años. Deben tener en cuenta ese aspecto en caso tal de que la persona ya tenga una edad bastante avanzada. De igual manera, vuelvo y repito, no hay ninguna limitante, pero deben pensar en un horizonte en caso tal de que el proyecto sea extremadamente largo. Vale. Una pregunta, ¿es posible producir plántulas en vivero temporal en el mismo predio objeto del proyecto? Sí es posible eso. Siempre y cuando cuente, o sea, lo haga con semillas certificadas. Correcto. Ese es el punto más vital, digamos, en ese punto.
Pregunta que si la especie Paulonia SP clasifica para el CIP. Si me permiten, yo respondo. La especie Paulonia SP es una especie que está vedada actualmente en Colombia por el ICA y por la ANLA. Entonces, creo, y es importante que todas las personas que nos acompañan en este ejercicio tengan claro que actualmente existe una restricción a nivel nacional para importar semillas de Paulonia SP para producir plantaciones de Paulonia, y esa limitación no ha sido eliminada. Actualmente, como lo mencionó el ingeniero Engelberto, igualmente hay una restricción de especies que están vinculadas al CIF y las cuales están consignadas en la resolución 80 y en la 474 del 2013. Entonces, en este momento, con Paulonia no se puede ni siquiera establecer plantaciones en Colombia. Otra pregunta es, lo anterior al mismo tiempo, el hecho de que se envíen los, no entiendo la pregunta que hace creo el que señor puedo entender creo que puedo entender la pregunta. Para el mismo predio tengo 2 PEMF. Sí se puede. Yo puedo tener un predio de 1000 hectáreas e inicialmente presento un PEMF que lo voy a desarrollar en el año 2021 para 200 hectáreas y después, no sé, 16, 17 meses después, presento otro proyecto para 300 hectáreas. Sí se puede presentar 2 PEMF para el mismo predio. No hay ningún inconveniente. Okay. Pero para la misma matrícula inmobiliaria, ¿no? O sea, digamos sí, que el mismo, o sea, porque son proyectos independientes, ¿no? O sea, si es uno de Guadua y otro de Caucho, son 2 proyectos independientes. Sí, es correcto. Vale. Otra pregunta, yo creo que ya tenemos que hacer las últimas ya porque nos toca responder. Igual vamos a procurar todas estas preguntas, contestarlas y colocarlas a disposición de ustedes en los documentos que les vamos a socializar. Dice que si se puede presentar en una sola aplicación varios predios en una misma vereda de varios interesados. Pues ahí, si lo que les entiendo es, en un mismo PEMF, un esquema asociativo. En un esquema asociativo, tengo, por poner un ejemplo, 7 u 8 asociados y voy a presentar el proyecto con esos 7 u 8 asociados. Esos 7 u 8 asociados pueden tener uno o varios predios. Entonces, se podría presentar, pero una sola persona, ya sea natural o jurídica, es la que debe liderar el proceso o presentar el proceso. Y dependiendo de las condiciones de cada uno de los predios, si él es, por ejemplo, la persona 1 es dueño del predio 1 y 2, se pone como propietario. Y si es si los otros predios o los puede presentar en arrendamiento, o si él es dueño de una parte, puede presentar la autorización de los otros dueños. Sí se puede, bajo ese esquema que les menciono. Vale, pregunta que si el predio tiene carta de colono, sana posesión, ¿sí pueden aplicar al SIC? Carta de colono, o sea, no, porque no son los titulares reales del dominio, no podrían presentarlo. Deberían, la opción de salida sería buscar un contrato de arrendamiento con el titular real del dominio si se puede. Ok, que si el asistente técnico puede ser el mismo propietario. No hay ningún problema. Siempre y cuando sea ingeniero forestal o agroforestal, o en los casos de proyectos para Guadua, si estamos hablando de un agrónomo o un ingeniero agrónomo. De resto no podrían presentarse como asistente. Preguntan que si se aplica para el SIC también pueden buscar bonos de carbono para el mismo proyecto. No hay ningún problema. Listo. Bueno, esta pregunta ya la contestaste varias veces, que desde qué momento se puede iniciar el establecimiento, ya lo señalaste que desde que están registrados en el banco. Bueno, ya acabas también de responder que si el predio tiene solo escritura pública de declaración de posesión, no se puede. Que si el asistente técnico puede ser un tecnólogo forestal. De acuerdo al decreto 130, deben ser profesionales. Con las condiciones que ya hemos mencionado. Ingeniero forestal o ingeniero agroforestal, o en caso tal de que sea proyecto de Caucho o Guadua, se podría con agrónomo o ingeniero agrónomo. Bueno,
Y ya hay unas preguntas más generales, pero por ejemplo que si el incentivo cubre el 100% del proyecto o hay que tener contrapartida. Realmente, pues a Adriana les va a contestar ahí, pero pues el CIB es un incentivo, no es un subsidio. Y como lo explicamos en la charla general, el CIB lo que hace es que se paga contra resultado. Por lo tanto, usted tiene que tener el 100% de los recursos necesarios para establecer y adelantar los mantenimientos de los primeros 4 años. Para que pueda acceder al incentivo. Si no es así, no podría llegar a tener estos recursos. El decreto 130 es del año 2020 y lo pueden encontrar en la UF, en la ventanilla única forestal. Para ella pueden acceder a través de la dirección buf.minagricultura.gov.co. Ahí van a encontrar todo lo que hoy les explicó Engelberto, los formatos, les va en cuenta los términos y condiciones. Bueno, si mi proyecto sale beneficiado, puede en un futuro establecer un cultivo asociado en medio de la plantación. Depende de las características del proyecto. Eso depende mucho de las características del proyecto. Ok. Que si al vincular un área de mi finca de incentivo forestal tiene reducciones tributarias. Las actuales reducciones tributarias que están establecidas en la última ley de reforma, lo que benefician son los procesos de aprovechamiento de la plantación. O sea, o el establecimiento de acerríos o centros de transformación. Por lo tanto, no es que se ganen beneficios tributarios con el establecimiento de plantaciones forestales, sino solo con unos beneficios que hay para el aprovechamiento de la plantación o el montaje de acerríos. Cuando se trata de asociaciones de productores, se realiza un solo registro totalizando los registros individuales por productor. Pues volvemos al mismo ejemplo. Tenemos una asociación de 5 o 6 personas, ya sean naturales o jurídicas, y podría presentar o una persona natural que encabece el proyecto o una persona jurídica que encabece el proyecto. Y dependiendo de las condiciones, si son propietarios o si requieren contratos de arrendamiento o si requieren autorizaciones de los otros dueños, se podría presentar bajo ese esquema. Bueno, esta pregunta ya la había contestado Engelberto, que si los predios están dentro de resguardos indígenas y los gobernadores quieren participar, que si se pueden presentar. Normalmente bajo ese tipo de proyectos la titularidad del predio está a nombre de la comunidad, entonces sí se podría presentar. En caso tal de que aún no hayan solventado la titularidad, pueden hacer un contrato de arrendamiento con quien tenga la titularidad real del dominio en la actualidad. Se podría bajo ese esquema. Ok. Vuelvo y les digo, a ver, hay varias preguntas que están ya, que si el NIM lo podemos vincular, que si el cedro rojo lo podemos vincular. A ver, yo quiero que quede claro lo que Engelberto explicó y ya lo he explicado en varias ocasiones. Las especies para aplicar al certificado de incentivo forestal son las especies que están determinadas en las resoluciones 80 y 474 del Ministerio de Agricultura. Esas resoluciones las pueden encontrar en la ventanilla única forestal. Hacen relación a 21 especies, 5 especies nativas, 16 especies introducidas. Dentro de las especies nativas no está el NIM, no está la paulonia, no está el cedro rojo. Digamos, hay unas especies muy específicas que ha determinado el ministerio, son las especies con las que puede trabajar y es con las que se están impulsando los ejercicios dentro del ejercicio forestal en Colombia. Yo creo que, Engelberto, ya con eso terminaríamos. Ya digamos, igual ya nos pasamos 25 minutos del ejercicio que teníamos programado, pero pues consideramos que es muy importante las preguntas que todos nos estaban haciendo. Vamos entonces ya a dar por terminado el proceso, por lo menos esta charla el día de hoy. Vamos a intentar, a las personas que de pronto no les pudimos dar respuesta, vamos a estarles enviando las respuestas, por lo menos en el compilado que vamos a hacer de las preguntas y respuestas que ustedes hicieron el día de hoy, así como la grabación que hicimos de esta primera charla.
Posiblemente muchas de estas preguntas nos las van a volver a hacer el día miércoles en la charla de georreferenciación o el día jueves en la charla de los aspectos técnicos financieros para presentar el proyecto. Entonces, a las personas que de pronto no les alcanzamos a contestar, les ofrezco disculpas. Realmente en la última etapa tuvimos una gran cantidad de preguntas que se nos estaban haciendo. Intentamos atender la mayoría. Adriana igual por su lado iba respondiendo otras, pero creo que con esto vamos, o por lo menos dejamos atendida la gran mayoría de las preguntas que se nos hicieron. Nuevamente los estamos invitando. El enlace para la charla del día miércoles los vamos a estar enviando el día de mañana. Normalmente estamos enviando los enlaces el día antes también. Si no pueden o tienen dificultades de conexión, por lo menos les solicito hagan la verificación de sus sistemas, para que algunas personas reportaron que tenían inconvenientes para enlazarse. Sin embargo, pues en nuestra sesión del día de hoy tuvimos más de 120 personas enlazadas y pues no tuvimos ninguna dificultad con los que se pudieron vincular a esta charla. Entonces, sí les pedimos el favor que de pronto verifiquen a ver si les está funcionando la aplicación. Igual como les mencionamos desde el principio, pues estos ejercicios van a quedar grabados para respuesta, por lo menos para atender las inquietudes que todos tienen y poder adelantar los procesos más adelante. Finalmente, ya para concluir nuestra sesión, les recordamos que todos estos ejercicios que estamos haciendo, pues también están acompañados de unos procesos adicionales que hacemos con el equipo de la dirección, en donde vamos a estar atentos a las inquietudes que tengan. Para eso nos pueden enviar los correos electrónicos. Nosotros les vamos a estar enviando a través del correo digamos, donde les mandamos la grabación, los enlaces, o por lo menos los correos electrónicos de donde pueden encontrarnos a Engelberto, a Adriano o a mí, o al ingeniero Daniel, quienes somos los que estamos apoyando normalmente los procesos del CIF dentro de FINAGRO. Entonces, no siendo más, pues les agradezco a todos ustedes la participación. Vamos a estar nuevamente reunidos con ustedes el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Vamos a tener una charla de unas 2 horas y media máximo, incluyendo la sesión de preguntas y respuestas, y en donde pues esperamos poder atender las inquietudes que todos están teniendo respecto al certificado de incentivo forestal y cómo acceder a este, que es un instrumento muy valioso para los reforestadores en Colombia. Para todos entonces, que tengan una feliz tarde y pues nos veremos entonces en la charla del próximo miércoles. Muchas gracias.